Ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que corren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Dice el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña mi sobrina Daniela y vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Características de un fariseo. A veces empleamos la palabra fariseo para decirle a una persona que es doble, que delante de uno es una cosa, pero en las espaldas de uno es otra cosa. Y hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que los fariseos, en primer lugar, eran hipócritas porque le decían a la gente que al cielo no podían entrar. Solamente nosotros podemos entrar al cielo. Tenemos el conocimiento para entrar al cielo y está en la ley. Tenemos la ley, si usted no se la aprende, no va al cielo. Y la pobre gente, pues, ¿qué iba a hacer? Se condenaba y decía, pues me voy a morir y no voy para el cielo. En segundo lugar, el fariseo buscaban personas que lo siguieran y los hacían tal cual. Tenían que vestirse igual, hablar igual, comportarse de la misma manera. Los fariseos no le importaban las cosas de Dios, sino las cosas exteriores. Y vamos a ver cómo Jesús les dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas. Lo vamos a meditar. Características de un fariseo. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Oído al tambor y paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes, y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica alábenlo. En su Creador y Rey,
en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo en sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marco Galvis con Daniela, hoy compartiendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Características, formas de actuar y de ser de una persona que es farisea. Y dentro de la iglesia hay muchos. Y fuera de la iglesia también. Y en las familias. Y en las universidades. Y en los trabajos. Y donde quiera que usted se encuentre. Va a conseguirse con fariseos. Me encanta cómo Jesús iba mostrando la imagen, el reflejo, las características, la forma de ser de los fariseos. Y se las reprochaba. Y a veces nosotros, muy católicos, muy cristianos, pero muy fariseos también. Ustedes no, pero muchos que vinieron. Que mientras en la iglesia se hagan las cosas como me gusten, perfecto. Pero el día en que el padrecito haga algo que no me guste, se me sale el fariseo. Voy a hacer mi grupo aparte, voy a llevar la contraria, voy a hacerme una persona que me siga para que podamos ser dos y no uno solo. Voy a tratar de hacer la vida imposible para que nadie aprenda. Yo solamente voy a aprender. Soy la persona que tiene el conocimiento y no se lo voy a enseñar a nadie. Así hay muchos. Y los fariseos, el fariseísmo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, en los hogares, en todos lados, destruye, acaba y hace daño. Hoy con el Evangelio de Mateo capítulo 13 vamos a hacer como un examen. Y si tenemos algo de fariseo, o tenemos algo de farisea, o de fariseíto, porque los niños también pueden llegar a ser fariseitos, debemos tener mucho cuidado. Lo primero que enseña el Evangelio de este día, y bueno, mañana no continúa, por eso le voy a inclusive a saludos por aquí a Remy, gracias por su granito de arena, por su estrella, Dios les bendiga. Por eso, como no continúa, le voy a tocar también parte, porque mañana interrumpe la liturgia y coloca el martirio de Juan el Bautista. Pero si usted lee todo el capítulo 23 de San Mateo, desde el versículo 13 usted va a encontrar todo lo que eran los fariseos. Y cuando Jesús termina el capítulo 23, en el versículo, ya les voy a decir para que ustedes lo puedan buscar y se puedan dar cuenta, versículo 36, cuando terminan las maldiciones contra los fariseos, miren lo que dice Jesucristo, cómo termina. Desde el versículo, mire, Mateo 23, 13 al 36, versículo 36. Escuchen cómo termina. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. El que es fariseo y se haya comportado como fariseo, esta generación pagará por todo eso. Pagará las consecuencias. Saludos a Madeleine, Dios le bendiga, gracias por sus estrellas, Señor le recompense. Yo les aseguro que si usted se comporta como fariseo y vive como fariseo, va a pagar cuentas de todo lo que ha hecho. No crean que el comportarnos de esta manera que ya les voy a explicar no tiene consecuencias. Sí, y las consecuencias son las cuentas que nos vamos a encontrar. Mire, cuando uno llega a trabajar en la iglesia y uno está nuevo, le digo porque ya he recibido varias parroquias para trabajar, la gente se le presenta a usted con una careta, o mejor dicho, con una máscara. Hola Padrecito Santo, hola mi Padre, Padre bendígame. Y usted dice, naguara, esta persona tan respetuosa debe ser lo máximo con lo mito, lo maximito. Padre, sabe que estoy a la orden en lo que necesita y yo le voy a ayudar y a cualquier cosa, no dude en llamarme. Y uno dice, qué gente
más atenta y más buena de esta parroquia. Dice mi papá, a ningún salamero me lo den por bueno. Cuando usted mira una persona que sea muy melosa, muy dulcita, mi amor, mi reina, me dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Esos tienen muchos de fariseos. Porque a usted le hablan muy bonito para que usted haga lo que ellos digan. Pero el día en que usted no hace lo que ellos digan, se le sale el diablito y empiezan a usted a meterlo en problemas y a hablar pamplinadas y tonterías. Cuando uno llega a la parroquia, nos encontramos con gente que quieren hacerse amigos del sacerdote, que quieren hacerse uña y mugres, quieren tender lazos de amistad, y eso es bueno, y eso es bueno. Pero no porque usted sea amigo del Padre, usted va a hacer que el Padre haga lo que a usted le parece. No porque usted sea amigo del jefe, usted va a manipular a su jefe porque haga lo que usted quiera. No porque usted sea el esposo, va a manipular a su esposa para que haga lo que a usted le parece. Nosotros cuando nos untamos del fariseísmo, queremos que las personas se vuelvan como yo, hagan lo que yo diga, hagan lo que a mí me parece. Hacen la manera, la forma para controlar y manejar todo. De manera de que si alguien se pone en contra, yo tengo el conocimiento, el saber y yo ya sé las cosas. Teresa Camilo, gracias por su granito de arena. Hoy es mi cumpleaños, Teresa, feliz cumpleaños, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Felicidades en este día, Dios le recompense. Entonces Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 13 llega a decir, miren, ¿qué tal los fariseos? Agarran el conocimiento, el saber, la sabiduría y todo y no lo comparten con nadie. Que nadie aprenda. Una de las cosas que yo quiero agradecerle a Dios y al seminario donde estudié para ser sacerdote es que en el seminario el rector que estaba nos colocaba a nosotros en diferentes responsabilidades y cargos. Usted estos 6 meses se va a encargar de las llaves, abrir y cerrar las puertas del seminario, que haya seguridad. Pasaron los 6 meses, usted se va a encargar de las luces, que se enciendan a la hora y se apaguen. Pasaron los 6 meses, usted se va a encargar del agua, que llegue agua, que se prenda la bomba, que se vaya el agua y que no hayan filtraciones. Pasaron los 6 meses, usted se va a encargar de los jardines, que los jardines estén bellos. Pasaron los 6 meses, usted se va a encargar de la casa, del seminario que funcione. Bueno, y colocaban una cantidad de responsabilidades y el rector hacía, si usted no sabía de plomería, de agua, tenía que aprender y buscar un plomero. Si usted no sabía cambiar un bombillo, tenía que aprender a cambiarlo. Si usted no sabía arreglar un jardín, tenía que buscar la manera de aprender, pero el jardín tenía que estar bonito y no se podía secar. Y si no, castigado. No lo dejaban salir del seminario castigado. Si usted no sabía de responsabilidades, le colocaban el seminario a usted para que hiciera las listas, los compromisos, para que no se cayera el seminario y funcionara. Qué cosa más bonita. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que quiere cantar, que quiere tocar, que quiere aplaudir y a nadie le da oportunidad. Y dentro de la iglesia tenemos muchos fariseos, músicos, fariseos, que cantan muy bello, que cantan muy bonito. ¿Para qué? Son excelentes cantando, cantores de lo mejor. Pero cuando le dicen, enséñele ese conocimiento a otro, que haga un grupo donde la gente venga a aprender a tocar, a cantar, no, yo canto solo. Entonces dice Jesús, eso se llama un fariseo. Porque el día en que se ponga bravo el músico, que era el único que cantaba en la iglesia, se puso bravo con el cura, le dice al cura, pues me largo y busque quien le cante. ¿Y quién va a cantar si a nadie enseñó? Si a nadie orientó. ¿Y quién va a cantar? Entonces el padre tiene que estar, se fue el músico, por favor músico regresen. No, por favor, y una rogadera para que regresen, no señor. Eso
que usted agarre el conocimiento para usted solo y no le enseñe es un error. Por ejemplo, son los lectores, pero tenemos un grupo selecto y no le enseñamos a nadie a leer. De manera que cuando toque leer de nuevo, entonces más nadie sepa y nos tengan que llamar a nosotros. Y tenemos en la iglesia personas que nos hacen dependientes de ellos para manipularnos. Pensemos, por ejemplo, en el esposo que sabe manejar el carro y no quiere enseñar a su esposa a manejar el carro. ¿Por qué no le enseña? ¿Por qué si su esposa le ha dicho, mi amor, enséñeme a manejar el carro para yo hacer las diligencias, para yo ir de un lado a otro, no le enseña? Porque agarra el conocimiento para él solo, no lo comparte con nadie, de manera de que su esposa sea una dependiente. Pensemos por el ejemplo en el esposo que puede su esposa ayudarle en el trabajo y le dice, no va a trabajar, no va a trabajar, no va a trabajar, se queda en la casa y atiende la casa y punto. Son solteros, pero no tenemos ni siquiera hijos. Está bien que tuvieran hijos que en la casa, pero no tenemos, no, se queda en la casa porque yo soy el hombre de la casa y voy a trabajar, pero por favor, enséñame a trabajar. No, pero por favor, no, porque él sabe que si enseña a trabajar a la esposa, va a tener su dinero y va a poder hacer sus cosas. Y entonces, como es macho remacho, le dice, usted no trabaja, usted se queda ahí durmiendo y usted depende de mí. Y cuando hay un problema y una dificultad, la mujer dice, pues ¿qué más? Me toca jalarle el mecate a mi esposo para que me dé plata. Eso se llama ser fariseo, que agarra el conocimiento para esa sola persona y no quiere compartirla con nadie. José Orozco, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Una vez hablaba yo, y fui a una tienda a comer pan, pero era un pan buenísimo, buenísimo. Y entonces yo llamo al panadero, era amigo, y le digo, mire, usted sabe que en la parroquia donde yo estoy trabajando hay muchos jóvenes, quisiera que por favor me les diera un curso para aprender a hacer pan. De manera de que esos muchachos puedan, aprendiendo a hacer pan, cuando sean grandes, tengan en qué trabajar. Me dijo, no, padrecito, el panadero del pueblo soy yo. Sí, es que usted es el panadero del pueblo, pero estos muchachos quieren aprender. No. Yo digo, ¿por qué? Mire, padre, yo lo explico. Para hacer el pan hay un secreto. Y para que ese pan quede así hay un punto. Hay una receta. Y esa receta, mi papá me la pasó a mí. A mi papá se la pasó mi abuelo. Y mi tatarabuelo se la pasó a mi abuelo. Y ellos me la hicieron llegar a mí. Y lo primero que me dijeron es, no se lo enseñen a nadie. Porque el día en que yo le enseñe a esos muchachitos a hacer pan, tendré muchos panaderos y muchas competencias en el pueblo. Y no me enseñó, y no le dio el curso a los muchachos, y yo me rascaba la cabeza y decía, naguara. Eso es lo que dice la Biblia. Agarran el conocimiento, el saber, para ellos solos, y no lo comparten con nadie. Pero la mamá también se vuelve farisea. Cuando tiene en la casa los hijos 24 horas, durante el día 12 horas, y no les enseña ni siquiera a hacer comida. Día María, gracias por su granito de arena. Jesús Herrera, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Saludos para Lupita Trejo, que Dios le bendiga, que Dios la acompañe. Bienvenida al canal. La mamá se vuelve farisea cuando puede enseñar a su hija a cocinar y no le enseña a cocinar porque no tiene tiempo. Se vuelve farisea cuando puede enseñar a su hija a hacer los oficios del hogar, pero no tiene tiempo. Y entonces cuando la pelada se casa, se va a vivir con el novio, no sabe ni lavar la ropa interior, ni hacerle un arroz, ni hacerle comida. ¿Por qué? Porque la farisea de la mamá no fue capaz de enseñarle y darle el conocimiento para que ella aprendiera. Una de las mejores herencias que se le dan a los hijos son la fe y el conocimiento o el estudio. Pero hay padres
que no enseñan a sus hijos, no los educan, les cierran las puertas del saber y entonces los muchachos no sirven para un carrizo porque el papá y la mamá los tuvieron metidos en una burbuja para que no sufrieran, para que no padecieran, para que no llevaran golpes en la vida, y esos hijos se volvieron inútiles porque los padres, bien fariseos, guardaron las llaves del conocimiento y se les olvidó enseñarles a trabajar. Y les digo a los padres, y ahorita lo voy a leer, muchos padres que escuchan el evangelio se han vuelto alcahuetas con sus hijos. Cuando ellos fueron niños no tenían ni un carro para jugar. De niños tenían que salir a los semáforos, a la calle, a vender empanadas, pasteles, gorditas, mangos dulces, qué sé yo. Y agarraban el dinerito y se lo entregaban al papá y con eso compraban comida. Tenían que salir a trabajar de niños, tenían que sufrir y padecer, pasaban hambre, angustia. Pero ¿saben qué? Ustedes aprendieron a trabajar. Ustedes aprendieron a valerse por sí mismos porque sus padres les enseñaron. Aprendieron a barrer un patio, aprendieron a limpiar una casa, aprendieron a limpiar, a acomodar el hogar, a hacer una comida. Aprendieron a muchas cosas. Ana y Maribel, gracias por su granito de arena, que el Señor les recompense. Aprendieron a ser alguien, aprendieron a independizarse. Sí llevaron golpes, sí sufrieron, sí padecieron, pero aprendieron en la vida. Pero resulta que hoy día le cerraron las puertas del conocimiento a los hijos y ahora están criando hijos inútiles, que no saben tender una cama, que no saben ni siquiera cepillarse los dientes, que van y se bañan y salen todos corchados y mugrosos porque se bañan mal, que no saben ni siquiera prender una cocina porque usted no le ha enseñado a eso, y ni mucho menos a hacer un arroz o a hacer una carne ni a hacer nada. Que se les cae la casa llena de mugre y no son capaces de agarrar un pedazo de escoba y ponerse a barrer y ponerse a coletear y a limpiar la casa. Los padres de hoy día le van a entregar cuentas, versículo 36. Oigan, escuchen, padres. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Los padres de hoy día pagarán por hacer que sus hijos sean unos inútiles, es decir, no sepan porque les guardaron las llaves del conocimiento y no. Ay, que el niño está chiquito y no puede barrer. Ay, que el niño está chiquito y no puede hacer una comida. Ese está chiquito y no puede tender la cama. Ese está pequeño, padre, y no puede hacer esas cosas. Eso es un trabajo para la mamá. No puede lavar ni siquiera la ropa interior. Ese está chiquito. ¿Cuántos años tiene? 18 años tiene mi niño. ¿Y para qué sirve? Para un carrizo, porque no sirve para nada. Tú le cerraste las puertas del conocimiento. Tú le cerraste las puertas del saber. Y eso dice la Biblia, de nuevo Daniela 36, versículo 36, Mateo 13. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Pagarán por todo eso. Por hacer que las personas se vuelvan inútiles y no sepan valerse por sí mismos. Vamos a meditar Mateo desde el versículo 23, versículo 13. Clementina, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Hoy cumpleaños Mónica Moreno, la niña Mónica Morenos. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Mónica, un abrazo y feliz cumpleaños. Mateo 23, 13. Escuchen. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Ay de ustedes, padres y madres de familia, que se han convertido en fariseos. ¿Por qué no dice fariseos, padre? No se meta conmigo. Oiga. Que son unos hipócritas. Que son unos hipócritas. ¿Por qué? Ustedes cierran a la gente, cierran a sus hijos, le trancan a sus hijos. ¿Qué le cierran? el reino de los cielos. El reino de los cielos. No entran ustedes,
ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ni el Padre Nuestro ni el Ave María han aprendido sus hijos. Ni la primera comunión ni la confirmación. Padre, los míos sí, los suyos no, los de otros entonces. Ni el Santo Rosario saben hacer sus hijos. Ni saben ir a la Santa Misa los domingos solos. Ni a un retiro van. Le cierran las puertas del saber, del conocimiento, del reino de los cielos, de las cosas de Dios. Ustedes no pueden hacer eso con sus hijos, volverlos inútiles y no enseñarles. El conocimiento, la sabiduría, hay que enseñarla. Su hijo no sabe rezar, enséñele. Su hijo no sabe leer la Biblia, enséñele. Su hijo no sabe orar, enséñele. Su hijo no sabe ir a misa, enséñele. Pero ¿cómo le va a enseñar si usted tampoco lo hace? Su hijo no sabe hacer comida, enséñele. Su hijo no sabe lavar un plato, enséñele. No sabe barrer, enséñele. Tenemos padres que le han cerrado las llaves, le han cerrado las oportunidades de entrar al reino de los cielos a sus hijos porque no lo aprendieron. Y por eso hoy día tenemos hijos groseros, patanes, orgullosos, holgazanes, perezosos, sinvergüenzas, vagabundos y fariseos, porque los padres lo han convertido en eso y les han cerrado el conocimiento, la sabiduría y las cosas de Dios y no lo han aprendido. No porque es culpa de ellos, porque los padres se han portado como hipócritas y no les enseñan a sus hijos las cosas de Dios. Mire, usted podrá escuchar el evangelio y será bravo, motinado, grosero, se molestará y dirá: el padre Marco es un grosero y se metió conmigo. Diga lo que usted quiera y lo que le parece, pero yo le estoy a usted enseñando de lo que he aprendido. Si yo como sacerdote me pongo a echarles agua, paños de agua tibia, y le digo: no se preocupen, dejen a sus hijos, consiéntanlos, ámenlos, cuando quiera que hagan la primera comunión, Dios es amor, la Biblia lo dice, hagan las cosas bien, hagan el bien, no miren a quién, son mis consejos, y no les digo un carrizo, les estoy cerrando a ustedes las llaves del reino de los cielos, la puerta de poder entrar en el reino de los cielos. Viene el concubino y me dice: padrecito, yo estoy en concubinato, estoy haciendo mal. Le digo: no, tranquilo, venga para la iglesia, usted no se preocupe, nunca se case. Viene el adúltero y me dice: padrecito, yo estoy en adulterio, estoy haciendo mal. No se preocupe, aquí campo para todos, usted siga viviendo en adulterio, no hay problema. Viene el brujo y me dice: padre, mire, venga para que me bendiga esta contra, écheme la bendición porque la voy a dar a fulano de tal, venga para echarle la bendición a la contra, no se preocupe, va y la regala. Venga para que me bendiga mi casa llena de pura calabaza, llena de puras matas de sábila, herradura de burro, bendígame la casa. Y yo: oh, padre, voy y bendigo la casa y no le mando a quitar todo ese mugre, toda esa porquería. Si yo como sacerdote viene una pareja a decirme: padrecito, yo me quiero divorciar de mi esposo porque mi esposo es esto, aquello, tranquilo, divórciese, es mejor que vivan felices, que vivan dándose golpes, insultándose, eso es lo mejor. Dice la Biblia que Dios me va a pedir cuenta y a la gente le estoy trancando, cerrando las puertas, las cosas de Dios para que no entre. Si mi función como sacerdote es abrir el conocimiento de Dios y enseñarle a ustedes de Dios para no ser un fariseo, ¿cuál es la función suya? ¿Cómo están sus hijos en la fe? ¿Cómo están sus hijos en la enseñanza bíblica? Ni los mandamientos se saben. Sí se lo sabe porque está en comunión, deje que salga para que ya se le olvide. Ni un capítulo saben leer en la Biblia. No saben ni siquiera ir los domingos a las celebraciones. Esos pelados grandulones nunca se recibieron la confirmación. Allá están de 20, 30 años, ni la comunión hicieron. Esos sinvergüenzas están en la casa. Los hijos de ustedes ni siquiera los llevan a confesar. Se confiesan, qué sé yo, las cosas de Dios no se las enseñan. Las cosas del reino no se las enseña, las cosas importantes no se las enseña, pero las cosas menos importantes y las cosas del mundo, ahí sí están los padres enseñándoles, pagando la educación, tutores, maestros, para que le enseñen esto, para que le enseñen cosas del mundo que se acaban, que se destruyen. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un fariseo? Todo padre de familia que a su hijo no le ha enseñado las cosas de Dios y los valores cristianos. ¿Qué es un escriba? Un fariseo.
Todo padre de familia que a su hijo lo tiene en su casa como un holgazán, incapaz de hacer las cosas. Que un fariseo, toda madre de familia que en vez de enseñarle a su hija el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, las cosas de Dios, le enseña: venga mamita, haga un curso de maquillaje para que se pinte, venga mamita, haga un curso de esto para que usted aprenda a caminar y a modelar, venga mamita, haga un curso de aquello. Le enseña puras cosas del mundo, pero las cosas de Dios no le enseña. Una madre y un padre fariseo le van a entregar cuentas a Dios si yo no quisiera estar en sus zapatos, por su mal comportamiento y por no enseñarle a las personas para que cómo entren al cielo y a las cosas de Dios. Se mueren los pelados, eran los borrachos. Se mueren los hijos, eran los ladrones, eran los drogómanos. Se suicidaron. Se mueren los hijos de cualquier circunstancia porque estaban en un vicio y ahí van donde el padre: ay, padrecito, se murió mi niño, se murió mi... ¿Y quién era? Lo mataron robando. Hágale la misa. ¿Para qué la misa si era un sinvergüenza ladrón? Ay, padrecito, mi hijo se murió. ¿De qué murió? Es que quitó la vida. ¿Y por qué quitó la vida? Porque estaba afuera. Y padre, usted sabe que no creía en Dios y entró en crisis. ¿Por qué no le sembró a Dios desde el principio? Se murió de sobredosis porque se pasó en la droga y que le haga la celebración. Oye, usted hizo de su hijo un fariseo. Usted fue un fariseo con su hijo y ahorita viene con recargo de conciencia. Fariseo, es tiempo de cambiar. A la familia, a los hijos, al hogar, se le enseñan las cosas de Dios. Miren lo que viene, escuchen. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Ustedes recorren mar y tierra. Se van por todos lados, mar y tierra. Para ganar un pagano. Por ganar un incrédulo, un pagano, una persona. Otra actitud característica del fariseo. Aquel que se encuentra con alguien y se lo lleva a las cosas de Dios. Aquel que se encuentra un pagano, un incrédulo y se lo lleva a las cosas de Dios. Y no le enseña las cosas de Dios, sino que le enseña que lo siga él. Oigan, por ganar un pagano. Y cuando se ha convertido. Y cuando el pagano, esa persona se convierte, se acerca a Dios. Lo transforman en un hijo del demonio. ¿Cómo? Lo transforman en un hijo del demonio. Lo voy a explicar con un ejemplo. El sacerdote de mi parroquia me nombró coordinador de un ministerio X, Y o Z. Yo soy el encargado del movimiento, soy el coordinador y como coordinador voy a llamar a la gente. Ana Méndez, Mauricio Martínez, gracias por su granito de arena, que el Señor les recompense. Y dentro de ese recorrido que hice en el movimiento, se acercaron personas. Ya en el movimiento mío somos más de 20 personas. Naguará, creció, se hizo grande. Cuando el Padre me nombró, éramos apenas 2. Ahora somos 20, qué emoción. Y entonces a esos 20 yo los voy a enseñar. Les enseñé a rezar, les enseñé las cosas de Dios, les enseñé a leer la Biblia, perfecto, maravilloso. Pero también les enseñé a obedecerme a mí. Me van a seguir a mí, no a Cristo, a mí. Tienen que hacer lo que yo les diga porque soy el coordinador. Tienen que hacer lo que a mí me parezca porque yo soy el que mando. Después del Padre estoy yo y a veces por encima del Padre. Y es donde vienen las personas dentro de la iglesia que son groseras, que ni siquiera al sacerdote le hacen caso. Y entonces tenemos en la iglesia movimientos de apostolado que están por encima del sacerdote. El padre dice A y el coordinador dice B, y los que lo siguen se hacen hijos del demonio y empiezan a seguir no lo que el pastor diga, sino lo que el coordinador le mande. Y de esos movimientos de apostolado tenemos muchos en la iglesia que hicieron hijos, ¿cómo es que lo nombra? Lo transforman en un hijo del demonio. Lo transforman en un hijo del demonio porque no obedece al obispo, no obedece al sacerdote, no obedece al papa, sino que obedece a lo que el coordinador le hizo, porque lo hizo de esa manera, lo dirigió de esa manera, lo modeló así, así se quedó. Y dice la Biblia, se hizo hijo del demonio porque está haciendo sus caprichos, lo que le parece. Es lo mismo que hacen los protestantes. Ya no creen en la palabra de Dios. Usted
habla con un protestante y le dice, mire, la Biblia no enseña en ninguna parte que María tuvo más hijos. Claro que sí. Mi pastor me dijo, Marcos 6:3, llega su madre y sus hermanos. Y eso significa que María tuvo más hijos. Mire, Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Santiago, Juan, José, Judas, Simón y el otro Santiago tenían madres diferentes. Usted se la muestra con la Biblia, le enseña con la Biblia y estos grandísimos sinvergüenza le dicen a usted, pues a mí mi pastor me enseñó así y así lo creo. Eso se llama un hijo del diablo. Cuando una persona, en vez de creer en lo que dice la Biblia, la sana doctrina, en vez de obedecer a las personas, creen a los que los hombres dicen, obedecen a los caprichos de los hombres y punto, y no obedecen a más nadie. ¿Conocen a alguna persona? Es como la mamá que agarra a la hija y le dice, usted me va a hacer caso a mí, mamita. Y el papá agarra al hijo y le dice, usted me va a hacer caso a mí, papito. Y cuando el papá manda a la niña a hacer algo, la niña le dice, mi mamá me dijo que no hiciera lo que usted dijera, que es un hijo del diablo. Aquel hijo que teniendo papá y teniendo mamá, le obedece a uno y le desobedece al otro. Aquella hija que teniendo papá y teniendo mamá, le obedece a uno y le desobedece al otro. Sencillo, clarito. Buscan un seguidor, un adepto por mar y tierra, y cuando lo encuentran, los ponen peores que ellos, de desobedientes, de groseros y de altaneros. Y eso está pasando en la iglesia, fuera de la iglesia y en todos lados. Es que somos amigos y tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pensar de la misma manera. No, señor. Tienen que hacer las cosas bien, por amor a Dios, independientemente que sea la gente, no para que la gente lo vea. Saludo por aquí al carnalito, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Jorge Zavala, oraciones para su familia, que Dios le recompense, gracias por su granito de arena. Miren lo que viene, escuchen, presten atención. Lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Y ahí tienen a los hijos groseros. Por desautorizar al papá, los hijos no le hacen caso ya al papá. Por decirle a los hijos, la mamá es la que manda, la mamá es la que dice, la que mamá es esto, y entonces los hijos se burlan del papá, le dicen, ay no, aquí en esta casa, por mucho que mande el gallo, por mucho que cante el gallo, la que manda la gallina. Usted, papá, está descalificado, aquí manda mi mamá. Y entonces los hijos ya no le hacen caso al papá. Los convirtieron en hijos del demonio. O el papá le desautoriza a la mamá, que pocas veces sucede, más que todo la mamá desautoriza al papá. Y entonces el hijo obedece a lo que el papá mande y la mamá juegan con ella carritos y no le hacen caso los hijos. Eso está pasando. Porque no hay acuerdos, porque no hay diálogos, porque el papá y la mamá se tiraron de fariseos, entonces están sufriendo las consecuencias. Hijos desobedientes y groseros, dice, los convierten en hijos del diablo peores que ellos. Y dice, y este hijo mío, ¿por qué salió así tan desobediente y tan grosero? Porque usted se volvió un hipócrita y fariseo que un día desautorizó al papá, desautorizó a la mamá y miren las consecuencias. Así de claro. Saludos al carnalito. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Muchas gracias. Oigan lo que viene. Ay de ustedes, que son guías ciegos. Miren lo que era. Ustedes dicen. ¿Que son qué? Guías ciegos. Son guías, pero están ciegos. Un fariseo es un guía, pero que de guía no sabe nada, está ciego. Y dijo Jesucristo, y si el ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. María Castañeda, gracias por su granito de arena, el Señor le recompensa, por sus estrellas en Facebook. Guías ciegos. ¿Por qué les decía guías ciegos? Mire, en el pueblo de Israel estaba el templo, que era lo más grande. Y dentro del templo habían varios lugares importantes. Por ejemplo, el altar. Y encima del altar se sacrificaba el cordero del que la gente comía. Pero la gente llegaba al altar y llevaba sus ofrendas. Agarraba a la gente y llevaba una oveja, una cabra, una chiva, un toro y los colocaba.
agarraba a la gente, llegaba comida y los colocaba en el altar. Esa era la ofrenda. Por eso Deuteronomio 26 dice que el diezmo era de las que la gente tuviera, de lo que la gente tuviera. Y llevaba. Y entonces, cuando los fariseos miraban la ofrenda, decían, naguará, nos traen platica, nos traen comida, decían que nadie se meta con la ofrenda. Claro, la gente miraba la ofrenda y quería llevársela, quería tomarla y querían echar mano de la ofrenda, y como no habían cámaras y como no había seguridad, entonces cualquiera quería agarrar la ofrenda. Cuando la guardaban, pues la gente pues tenía hambre, a lo mejor se llevaba la ofrenda, y entonces salían los fariseos: el que toque la ofrenda se compromete, el que toque la ofrenda peca. En el altar hacían y deshacían lo que quisieran. El altar que es sagrado, donde se sacrificaba el cordero, no lo respetaban. Admiraban la ofrenda y se le abrían las agallas, decimos en Venezuela, se le abrían los ojos al ver tanto dinero y tantas ofrendas. Y entonces decían, lo más sagrado aquí es la ofrenda. Eso es lo más sagrado. Luego estaba el templo. Y en el templo había tesoros. Usted puede leer en el Antiguo Testamento que cuando atacaban a Israel, por lo menos cuando atacaron a Israel y llegaron al templo que el rey Salomón destruyó, dice la palabra de Dios, que le echaron candela, porque como era de oro, todo eso se escurría y se llevaron todo ese oro. En el templo había ofrenda, había riqueza, había como una caja chica donde echaban el oro, la plata y todo eso. Y entonces decían los fariseos, lo más importante en el templo no es la estructura, lo más importante es el dinero, la ofrenda, el tesoro del templo. Que nadie se meta con el tesoro del templo. De ahí vivían, de ahí agarraban y de ahí se robaban. Y por eso va a decir lo que viene a continuación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, son unos guías ciegos. ¿Por qué? Guías ciegos. Porque le colocaban más importancia a lo que no era tan importante y descuidaban lo más importante. Escuchen. Ustedes dicen. ¿Qué dicen? Jurar por el templo no obliga. Que alguien llegue y jure por el templo y haga algún daño al templo y hable del templo, eso no obliga, eso no pasa nada. Pero jurar por el tesoro del templo, sí. Pero el que se meta con el tesoro del templo y se robe alguito, ese sí. Entonces, métanse con el templo y hablen del templo, pero que nadie se lleve un céntimo y nadie venga y nos robe alguito del tesoro, porque el tesoro lo más importante es más. Y era donde aprovechaban para sacarle a la gente las ofrendas, para sacarle dinero. Échenlo en los tesoros del templo. Y habían unas alcancías en el templo, habían unas alcancías arriba. Y cuando la gente lanzaba, los ricos lanzaban sus ofrendas, muchas monedas, sonaban pa, 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 y caían abajo a una caja. Cuando la viuda pobre empezó a echar su ofrenda y Jesús se dio cuenta que eran 2 moneditas muy chiquitas y de poco valor que ni sonaron, Jesús dijo, esa viuda pobre dio todo lo que tenía para vivir y dio más que el rico que da lo que le sobra. Entonces la gente se entusiasmaba y llegaba en el templo y daba y colaboraba y ayudaba, y entonces decían los escribas fariseos, lo más importante es el tesoro del templo, que nadie lo toque. Jesús dice, guías ciegos, mentirosos, dicen que el templo no es importante, que es el lugar donde habita Dios y que el tesoro sí es importante. Escuchen. Torpes y ciegos. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? ¿El oro o el templo? Pues el templo. Y mire, hoy día también, y a nosotros los sacerdotes, y si hay algún sacerdote también, pásenle este evangelio, compártaselo con todo el respeto. Llega alguien al templo y no trae tesoro, no trae dinero. Padre, yo necesito que usted me bautice a mi niño, pero es que es muy caro el estipendio, no tengo cómo pagarlo. Entonces el padre, si no trae la plata, no le hago el sacramento. Padre, pero no tengo, pues entonces reúne y después viene. ¿Qué más importante? ¿El sacramento o el oro que le van a dar por el sacramento? No le digan a nadie, pero eso está pasando. El matrimonio. No, padre, es que, mire, yo me quiero casar. Usted sabe que yo me quiero casar, pero usted sabe, padre,
que la cosa está muy dura, voy a casarme, pero ni siquiera no he reunido todo, está muy costoso el matrimonio. Necesito el sacramento del matrimonio, no va a ser fiesta, no va a ser parranda, yo no voy a gastar, yo quiero el sacramento. El padre dice, si no traen el oro del matrimonio, no hay matrimonio. Padre, pero no tenemos, padre, ¿cómo se? No sé, búsquenlo y después lo traen, ¿cómo lo ven? ¿Qué es más importante? ¿El dinero o el sacramento que se va a recibir? Y no podemos ser de esa manera. Sí, escuchen bien. Sí hay que dar un estipendio. Sí, hay que dar una ofrenda. Porque a veces dicen, no hay para el bautizo, pero para la fiesta del niño, para el vestido del niño, para el traje del niño, para la parranda del niño, ahí gastan de todo. A eso pídanle bastante. Pero hay gente muy pobre que se quiere casar, que ni fiesta van a hacer y quieren el sacramento. Sí. Y nosotros le cerramos las puertas a la gente diciendo, si no hay tesoro en el templo, entonces no. Y eso es un error. Y eso está mal. Ojalá vinieran a Venezuela y se encontraran con la realidad, donde tenemos que bautizar a la gente de los barrios, las comunidades, que ni es más, hasta la ropita de esa que ahorita en septiembre empezamos la campaña para recoger ropita, de esa ropita que llegan, la gente dice, padre, regálame ropa porque no tengo nada que colocarle al niño. Y llegan a la iglesia y los niños no tienen nada, y se les coloca la ropita y después va y se les hace el bautizo, para ver si le van a pedir algo. ¿Qué le va a dar la gente? Pues nada. Luis, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Porque a veces nos importa a nosotros más el tesoro, y somos de los sacerdotes que inclusive a la gente le decimos, no sean pichirres, no sean tacaños, tienen que dar más plata, porque aquí bajaron las entradas y tienen que colaborar más. Oye, ¿qué más importante? ¿El templo o el tesoro del templo? ¡El tesoro! Porque es que sin plata no se arregla. Ya, un momentico. No más importante es el tesoro. Lo más importante es el templo. Y entonces el padre reúne todo, le dan de todo, vive bien y está bien, y bendito sea Dios que vive bien. Pero, ¿a costa de qué? De decirle a la gente pichirres, tacaño, insultarlo inclusive por las ofrendas que dan. Oye, no está bien. Dígale a la gente, yo le digo a la gente, las ofrendas hay que darlas. Y me gusta cuando hago la ofrenda, el que quiera colocar su ofrenda, póngase de pie. Aquí en la parroquia donde yo trabajo, ponga de pie, venga, presente su ofrenda libremente. Y el que no quiera, pues no se ponga de pie. Y listo. La plata se acaba tarde o temprano, padrecito, ¿y qué vamos a hacer? Sí. Pero a veces colocamos por encima del templo y de las cosas de Dios el tesoro. Y dice la Biblia, son unos guías ciegos, unos fariseos. Y hay padrecitos así. Aquí no vinieron. Pero si conoce alguno, pues entonces compártele. Para que escuche la palabra de Dios, que no es más importante el tesoro. No es más importante la ofrenda. Sí, porque en todas las parroquias se necesita dinero para mantener, para las estructuras. Sí se necesita, sí, porque yo tengo una parroquia y es difícil, una gotera y todo, hay que arreglarlo, sí. Pero tampoco nosotros podemos trabajar solamente para hacer dinero y para hacernos unos funcionarios, no señor. Como tampoco es que el sacerdote recoge la ofrenda y el pueblo dispone y hace lo que quiere con la ofrenda y el padre ni siquiera le dan para comer ni para vivir, no señor. También hay que corregir eso, porque a veces los feligreses se pasan. Ni siquiera ayudan al padre, ni colaboran, ni ayudan, ni nada. Y entonces tenemos los dos extremos. Por un lado, los padres que les importa más la riqueza del templo. Mándenme a tal parroquia porque esa sí es rica, esa sí es grande, esa sí es buena. Pero esas parroquias que son grandes y buenas económicamente ya están ocupadas. Pero nadie quiere las parroquias humildes, sencillas y pobres. Yo recuerdo que cuando me iban a mandar a trabajar donde estoy trabajando, el obispo me dijo, y de ofrenda no se recoge nada, padre. ¿Qué vamos a hacer? Allá no es que la gente sea de un estrato alto, de un estrato bajo. ¿Quiere ir? Claro que sí. Pero padre, recuerde que allá es duro. El padre que estaba tenía que salir a trabajar para que le dieran la ofrenda, para poder comer, la familia le ayudaba. ¿Quiere ir? Sí. Padre, sí, yo voy a ir, no señor, claro que sí. Bueno, vaya, y me mandó. Y me tocó y me di cuenta de la realidad. Pero viene una persona que no tiene por motivo, se le bautizo el pelado. Viene una persona que no tiene, voy y le hago el sacramento, voy y le visito al enfermo. Porque para el sacerdote no debe ser lo más importante el tesoro del templo. Padre, pero es que es importante, sí, pero no es lo más importante. Siga, oigan, escuchen. Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Si alguien jura y se mete con la ofrenda, entonces sí queda obligado.
Lo más importante son las ofrendas. A ver, ¿qué va a dar usted? ¿Qué va a ofrendar usted? ¿Con qué va a colaborar usted? ¿Con qué va a ayudar? Porque tiene que ofrendar. Ya, un momentico. Si alguien ofrenda, bendito sea Dios. Y ahí en el en vivo, yo siempre ando agradeciendo a las personas. Y lo agradezco porque a veces las personas aquí en el en vivo colocan un granito de arena. Le digo, gracias por su granito de arena. Esto es libre. Yo a ninguno obligo a que coloque un granito de arena. El que quiera lo hace y se lo agradezco. ¿Sí es importante la ofrenda? Pues claro. Pero por encima de la ofrenda está la Santa Misa, está el altar. Yo recuerdo en la pandemia. En la pandemia tenía que hacer la misa. Y yo haciendo la misa, no tenía gente, los tenía solamente a ustedes ahí en la pandemia. Por eso está el canal Misa de Hoy, para que usted vea la misa. Y yo recuerdo que hacía la misa y no tenía fieles, no tenía feligreses. No recibía la ofrenda del pueblo. No la recibía. Sí era importante, pero no llegaba. Tenía que hacer la misa. Es que si no trajeron ofrenda, pues no les hago misa. La ofrenda tiene que ser así, la misa tiene que ser con ofrenda. No, ya va. La ofrenda es importante, pero lo más importante de la celebración es el sacrificio, es la Eucaristía. Porque a veces descuidamos lo más importante en las cosas de Dios. Nosotros, los ministros. Sí, y está mal. Tienen que traer la ofrenda. La ofrenda tiene que ser así. Ayer el otro día me llamó una señora y me decía, padre, usted me mandó un mensaje. Yo, ¿cómo? Usted me mandó un mensaje por correo. Yo. Sí. Si usted a mí no me escribió, yo no le respondí. No, usted me lo mandó. No, pues se equivocó, señora. Y usted me dijo que tenía que darle una ofrenda de tanto dinero. Yo le dije, se equivocó, señor. Claro que sí, usted fue. Yo le dije, no, pues señora, mándeme la foto. Pues un sinvergüenza se hizo pasar por mí y le digo, señora, tiene que pagar esto, tiene que... Mentira. Cuando el sacerdote se le ayuda al Padre Marcos, es una ofrenda. Lo que usted quiera, lo que usted le parezca, lo que usted Dios le coloca en su corazón y punto. Es ofrenda, no es obligatorio. El problema de nosotros, de los sacerdotes, que lo volvemos imposición y le colocamos a la gente imposición en las ofrendas. Que en las ofrendas tiene que venir esto, que en la ofrenda tiene que venir aquello. No, si es importante la ofrenda. Sí podemos recibir la ofrenda del pueblo. Cuando me refiero a la ofrenda, no solamente a dinero. Aquí en Venezuela, por lo menos, yo voy a los sectores a visitarlos y yo le digo a la gente, pues, entre dinero y comida, pues tráiganme comida. Y ustedes miren las misas. La gente agarra la comida, 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta, una lata de sardina. Agarra la comida, un poquito de azúcar, un poquito de café. Tome, padre, para que usted. Porque todo el dinero que echan a la cesta no alcanza para nada. Ni para echar gasolina. Pero la comida que ellos traen me sirve a mí para comer. Eso es lo que se llama ofrenda. Pero nosotros descuidamos entonces el altar y nos dedicamos solamente a la ofrenda. Y es eso lo que está mal. Y es lo que Jesús está corrigiendo. En los hipócritas, en los fariseos, les importaba más el oro del templo que la ofrenda. Y quiero terminar con esto. Estoy muy sorprendido de lo que está pasando por Europa. Y está pasando en Tierra Santa. Y estoy muy sorprendido. Y a los peregrinos que vamos a ir, si Dios quiere, a peregrinar por allá, tengan cuidado. Y aprendan a ser, no criticones, sino críticos. Personas que miren las cosas. En estos lugares santos, y yo sé que a algunos no les gustará, pero, y si hay alguno escuchando de ellos, pues lo digo, por allá casi no nos escuchan, por eso lo digo con más libertad. En estos lugares santos, lo más importante es el tesoro del templo. Y lo más importante es la ofrenda del altar. Fíjense, nosotros celebrando la Eucaristía, celebrando la Santa Misa, íbamos con el Padre Luis Toro. Ustedes saben que el Padre Luis Toro predica largo y tendido, pues. Y la gente emocionada, entendiendo los lugares santos, entendiendo los lugares marianos, entendiendo todo. Y cuando de repente los sacerdotes cortándonos, terminen. La misa tenía que ser de media hora, 30 minutos, no pueden pasarse de 30 minutos. Porque viene otro grupo que ya pagó y tiene que derecho también a la capilla. Y el padre, nosotros no entendíamos, porque aquí en Venezuela usted agarra 1 hora, 2 horas y celebra la misa, la gente está atenta, le entiende el mensaje, entiende la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante en estos lugares santos? ¿El oro del templo o la ofrenda?
Parece que en los lugares marianos, en los lugares santos y en Europa, lo más importante está siendo el oro del templo. Viene el otro, pagó, sálgase rápido. Entonces las iglesias es entre el uno y salga el otro, entre el uno y salga el otro. Y no le están dando importancia a la predicación de la palabra de Dios. Solamente la Eucaristía. Que la gente, dos cositas, el Padre que diga dos cositas, este es el lugar santo, aquí nació Jesús, aquí vivió Jesús y ya, vámonos, porque viene el otro grupo. No, señor. No, señor. La ofrenda es importante, el oro del templo es importante, pero por encima de eso está el templo y por encima de eso está el altar y las cosas de Dios que también son importantes. Y lamentablemente está sucediendo así. Sacerdotes y lugares santos que para ellos lo más importante ha sido el oro. Y tengo que decirlo y no lo puedo callar. Y tengo que mostrarlo en Fátima, la Virgen de Fátima. Íbamos con la Biblia a predicar, yo llevaba la Biblia emocionado porque iba a hablar con el Padre, iba a predicar con el Padre, cuando de repente la Biblia, fuera de aquí la Biblia, sin Biblia. Pero vamos a hablar, no me dejaron utilizar la Biblia. Predicar sin Biblia. El Padre, ¿sabe? La cita de memoria la predicó, rascándonos la cabeza, pero donde se apareció la Virgen, en Fátima. No nos van a dejar leer la Biblia, no. Y rápido, porque viene otro. Y si habla mucho, nos quitaron hasta las cámaras, porque hemos hablado bastante. 30 minutos, listo. A sinvergüenzura. ¿Qué más importante? El oro. ¿Qué más importante? La platica. ¿Qué más importante? El dinero. Y estos sinvergüenzas están actuando así. ¿Quién nos corrige? ¿Quién le llama la atención? Por lo menos que dos sacerdotes lo reclamen y lo digan para que ustedes tengan presente. Entonces, cuando vayan a los lugares santos, a los lugares marianos, cuando vayan a peregrinar, háganlo con mucha devoción, pero vayan preparados. Léanse en el bus las citas bíblicas, léanse el Evangelio, pero sepan que poco van a tener tiempo de que les predique. ¿Qué hacíamos nosotros? Aprovechábamos esos momentos para predicar la palabra de Dios, para predicar. Y después nos decían, es que eran muy descarados, agarraban y salían corriendo, agarraban la ofrenda y dele y buena, escondida y venga el otro y tráiganme la ofrenda. Con todo el respeto lo hacíamos, pero no es lo más importante. Por eso Jesús llegó a decir en el versículo 27, Mateo 13, en el 25, escuchen, ¿cómo le dijo a los fariseos? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Hipócritas, versículo un poquito más atrás, versículo 25, ¿cómo le dijo? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. 23, oigan, ¿cómo le dijo? Que son unos hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Ustedes pagan el diezmo. Lo más importante son las ofrendas, los diezmos. Versículo 27. Oigan, ¿cómo le decía a los fariseos? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Qué más? Ustedes son como sepulcros bien pintados. Fariseos hipócritas, sepulcros bien pintados. ¿Cómo eran? Que se ven maravillosos. Santos, maravillosos, puros, qué emoción, qué belleza. Pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Pichos por dentro. Por fuera, bellos, hermosos, fariseos hipócritas, padres muy buenos, madres muy buenas, excelentes sacerdotes, por fuera lo mejor, pero por dentro llenos de podredumbre, de cualquier porquería. Versículo 33, ¿cómo le decía a los fariseos? Oigan. Serpientes. ¿Cómo le decía? Serpientes. Mateo 13:33. Un fariseo es una serpiente, que si usted se mete con eso, yo sé que estas predicaciones, después a uno lo llaman y le jalan la oreja, y lo regañan, y le dicen, yo tengo que predicar, porque dice la palabra de Dios que es una serpiente, y si usted se mete con una serpiente, va y le pica, va y le pica. Que esta palabra de Dios nos ayude un poquito a conocer lo que son los fariseos, no a juzgarlos, no a condenarlos, a orar por ellos, a pedirle a Dios por ellos, para que les conceda también la conversión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el padre Marcos Galvis, desde Venezuela,
un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten.